Hola a todos, como siempre felices, Diana Vélez, Olga González, con un invitado muy especial. Estamos muy contentos, hoy nuestro tema es muy interesante. Vamos a hablar de la importancia de la preparación para emergencias. Nuestro invitado, John Jairo Celis González. Bienvenido, qué rico estar con ustedes hoy. Qué rico compartir este tema que es de vital importancia y de actualidad. Hoy el tema de la seguridad y la salud en el trabajo nos compete a todos los profesionales, a todas las empresas, hasta en nuestras casas debemos estar preparados para emergencias. Entonces queremos tocar este tema porque de una u otra manera los recién egresados y los profesionales debemos conocer unos conceptos básicos, unos componentes elementales para también ser parte importante y participar activamente de estas actividades de seguridad y salud en el trabajo, que obviamente todas las empresas están en la obligación de implementar y de implementar y de trabajar permanentemente en ello. Entonces, esperamos que sea del agrado de ustedes, que sea un tema de consulta, que sea un tema que los motive a abrirse a un campo nuevo y que complementa perfectamente cualquiera de las profesiones. Entonces, damos paso ahora a Diana para que salude a nuestros oyentes. Bueno, hola a todos, súper feliz de estar acá en esta cita con un invitado muy especial hoy, apasionado por lo que hace, por lo que vamos a conversar. Como tú dices, el tema de seguridad y salud es un tema que hoy nos concierne a todos, y no solamente a todos, sino que también en todo. O sea, lo tendemos a ver algo como exclusivo de pronto del trabajo, exclusivo de las empresas, pero en nuestra vida personal, cómo estamos implementando estos sistemas, cómo estamos preparándonos frente a tantas situaciones, tantas circunstancias, y entonces esperamos como que hoy hagamos ese aporte, ¿no?, a esa cultura que debemos tener todos de pensar diferentes y de verdad de aprender como los conceptos de seguridad y salud para nuestra vida en general. Uh-huh. Sí, y hoy es el día en donde estamos los apasionados del tema, pues, en proceso de aprendizaje, Diana y yo, que estamos cursando la especialización en seguridad y salud en el trabajo, con énfasis en gerencia del riesgo, en gestión del riesgo, en gerencia del riesgo. Y John Jairo Celis González, él es técnico en emergencias, pero también toda su vida un apasionado del tema, y pues obviamente tiene toda la experiencia, y seguramente que pues vamos a poder tocar en detalle algunos temas relacionados estrictamente con la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, John Jairo, bienvenido, ¿cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias, buenas noches para todos. Miren, el tema de las emergencias tiene que ser cotidiano y en todo lugar, incluso en las situaciones que uno menos espera. Yo feliz de estar hoy compartiendo con ustedes este ratico, porque cuando hablamos de plan de emergencias eso es un universo, pero vamos a tratar un ratico como de concientizarnos, como de iniciar una cultura de la prevención, empezando con una reflexión, y es que cuando nosotros nos preparamos para lo que pensamos no va a ocurrir, cosa que si ocurre pues ya estemos preparados y que no nos tome por sorpresa cualquier eventualidad. Sí, pues ese es el deber ser, porque pues yo sé que habrán algunas excepciones, no puedo generalizar, pero yo estoy segura que la mayoría de nosotros en nuestra casa no estamos preparadas, como por empezar de alguna manera. Pues como dicen que la casa es de los escenarios más inseguros que hay, porque pues no estamos preparados en realidad para que suceda algo. Más fácil tú lo esperas en una empresa, en una institución, entonces ves que están los extintores, bueno, que hay como un personal de apoyo en caso, pero entonces en la casa, ¿qué sucede? Ajá. Sí. Pero ¿qué dice John Jairo? ¿Le parece bien que hablemos como del espacio personal y luego nos vamos ampliando como a lo profesional y luego a lo empresarial en tema de la seguridad? Sí, claro que sí.
Lo que decía Ana ahorita es cierto. Miren, el sitio más peligroso de nuestra vida cotidiana es la casa. Increíble. La mayoría de los accidentes que se presentan, dice el Ministerio del Trabajo, es en el sector de la construcción, pero no, es en las casas. Lo que pasa es que no se reportan. No, claro. Pero el tema de la accidentalidad en el hogar es inmenso, o sea, no se ha podido calcular, porque no existe la cultura de reportarlo, además porque no hay a quien reportarlo. Entonces, en Colombia, el mismo Estado colombiano nos ha enseñado que si me obligan, lo hago. Si me sancionan o si me van a sancionar, lo hago. Por eso vemos en las empresas muchos extintores, vemos botiquines, vemos brigadistas, y en la casa no hay botiquín, no hay extintor. Y si hay botiquín, está regado por toda la casa, no está organizado. Está vencido. Exacto. Entonces, cuando me obligan, que es lo que el Estado me ha enseñado desde pequeñito, pues yo lo hago. Si, yo estoy seguro que si mañana saliera una ley de la República que dijera, se sancionará a todo ciudadano colombiano mayor de edad, hombre o mujer, cabeza de hogar, que en su casa no tenga un botiquín, un extintor, ¿qué pasaría el día jueves? Claro, todo el mundo a comprar, mejor dicho. Claro, pero entonces la idea es reemplazar esa obligación de prepararse por la necesidad de salir vivos, la necesidad de prepararse. Bueno, entonces empecemos como en una definición concreta de que en nuestro hogar, ¿cuáles serían esos elementos que garantizarían nuestra seguridad? ¿Qué debo yo tener o cómo, qué condiciones debo garantizar o cómo hacerlo? Bueno, lo primero es que se está en Colombia practicando algo que llama las 6 reglas del juego o las 6 normas del juego, pero simplemente son 6 estrategias que me dicen a mí cómo prepararme en el hogar para responder ante las emergencias. Entonces dice que la primera es conozca su hogar, pero no solo sabiendo cuántas personas, sino cómo es su casa, qué tipo de construcción tiene, sobre qué suelo está, qué hay cerca, o sea, cómo está construida la casa. Bien. La segunda jugada sería el establecer qué amenazas tenemos. Sabemos que hay amenazas que no podemos evitar que ocurran, como el sismo, pero podemos evitar que se caiga el televisor, que se caiga el cuadro, o sea, podemos evitar consecuencias, pero hay otras amenazas que sí podemos evitar, como el incendio, por ejemplo. Entonces, primero es conocer las amenazas, la segunda. La tercera jugada maestra es conozca su entorno, qué hay alrededor de la casa. Que hay alrededor, en caso de que se presente un evento, ¿dónde puedo recurrir? ¿A cuántos kilómetros o a cuántos metros cuento con una estación de policía o con un centro médico? O de pronto un vecino que no sea tan bueno, ¿cierto? O un riesgo que esté, que muchas veces el riesgo no es la persona, sino algo alrededor, ¿no? O sea que el primer paso sería identificación de peligros y riesgos. O sea, ir a hablar y una conocer lista todos los de vecinos. Sí. Bueno, luego hablaríamos ya de los equipos de respuesta a emergencias. ¿Qué es lo mínimo que necesita? Todo hogar requiere como mínimo un botiquín y un extintor multipropósito, como mínimo para responder a la emergencia. A veces no, y pienso que nos han enseñado mal, y es porque siempre nos han dicho que para eso están los agentes externos, por eso están los bomberos, la Cruz Roja, la Defensa Civil, la policía. Nos han enseñado como a delegar esa responsabilidad, y que si sucede algo fue que los bomberos no llegaron a tiempo, que no contestaron, estamos como acostumbrados a eso, pero y no a personarnos y no resolverlo yo. Claro que sí. Entonces miren, la psicología en emergencias de la persona latinoamericana es buscar un culpable o un pretexto. Y así nos enseñaron. Entonces, ¿culpable quién es? Los bomberos, que siempre llegan tarde, pero no tienen en cuenta que si ellos no están en el sitio donde se presentó el fuego, tienen que llamarlos, tienen que llegar, ¿cierto? Entonces, la idea es que el culpable soy yo, viéndolo pues de una manera muy noble, ¿cierto? El pretexto, no tengo extintor, ¿por qué? Porque nunca me dijeron que debía tenerlo. Entonces la idea es cambiar ya ese concepto, o sea, no más culpables, no más pretextos, es prepararse. O sea que así como en nuestro carro tenemos un extintor y un botiquín, obviamente revisado juiciosamente, ya se le sumó un chaleco, ¿cierto? Sí. Entonces yo tengo un chaleco, un extintor, un botiquín,
y unas señales de emergencia por si tengo que parar, unos conos y bueno, una linterna y bueno, lo Una demás linterna que no prende. Bueno, entonces en el hogar también mínimo eso. Sí, pero adicional a eso son los equipos de respuesta a emergencias. Sí. Y esa es la cuarta jugada maestra. La quinta jugada maestra es tenga un kit de supervivencia. Ese kit de supervivencia debe tener agua potable, alimentos no perecederos, frazadas, copias de los documentos plastificados, todo lo que en un momento yo pueda necesitar y que no haya donde recurrir por ellos. Y la sexta es, haga un simulacro de evacuación de su casa. Lo que pasa es que, y entiendo que muchas veces en las casas no se hace, es porque el tema de emergencias a nivel familiar y social se ve como un objeto de burla, ¿cierto? Entonces hay que transformarlo. Sí. Únase con los vecinos para que dejen de burlarse y más bien que participen. Y esas son las 6 jugadas maestras. Eso no va a garantizar que todos se salven, pero busca opciones. Va a evitar, exacto. Eso busca opciones. A mí me gustaría mucho, John Jairo, conocer un poquitico de usted, porque sabemos que todo lo que nos dice acá usted lo realiza. O sea, usted es un hacedor de lo que nos está transmitiendo acá. ¿Cómo es John Jairo en la casa? ¿Cómo es la casa de John Jairo? A ver, cuéntanos cómo son esos extintores allá en la sala. O cómo vive esto precisamente en el hogar. Bueno, yo pienso que en el conjunto donde yo vivo, si en 5 casas hay extintores, mucho. Pero que hemos logrado, que fuimos parte con la administración del conjunto, de hacer el plan de emergencias del conjunto, diseñamos el mapa con las rutas de evacuación, con los áreas de peligro, hicimos un análisis de necesidades y ya hay una camilla en una de las porterías, hay extintor en cada portería, hay botiquín en cada portería. Entonces se va logrando a medida que va viendo uno personas que, como decimos vulgarmente, nos van copiando en el tema, ¿cierto? Entonces ya cuando de entrada uno llega al conjunto y ve cosas como esas, uno llega con más entusiasmo a la casa. Aunque llevo mucho tiempo en el tema y siempre he hecho cositas, hay cosas que a uno se le pasan, hasta al más experto se le olvidan cosas, ¿cierto? Por ejemplo, yo cuando el primer extintor que yo llevé a la casa fue un extintor amarillo. Y ese extintor lo coloqué en la sala y no combinaba con nada. El tema de la estética es algo bien complejo, entonces no falta el que lo esconda, porque en amarillo, muebles Wenge, paredes blancas, hay que buscarlo sin alegar, sin discutir, búsquelo, encuéntrelo y póngalo otra vez. Puede estar en un sitio un poco más discreto, pero no en la sala, ¿o no? La idea es que esté en la sala porque el mayor peligro es en la cocina, porque todo el día hay fuego, todo el día hay escape de gas, lo que pasa es que es controlable, entonces el extintor no puede estar en la cocina, tiene que estar cerca a la cocina, pero no hacia el patio, sino pues hacia la sala, hacia que es donde usualmente está el diseño de las casas. El sitio de evacuación. Claro que sí, entonces lo que usted puede hacer es que en la empresa, por ejemplo, se exige que esté plenamente visible a cierta altura. Usted lo puede tener en su casa detrás del mueble, pero que todos sepan que ahí está. Eso sí, estélo revisando, no lo deje sobre el piso. Que no esté vencido. Saberlo usar. Claro, y cuando lo compre, enséñalo a usar, así le toca recargarlo otra vez, porque de nada va a servir que lo lleve y no lo sepan usar. Bueno, sí, lo que le recomiendan a uno los que lo entrenan en seguridad y salud es que cuando el extintor se va a vencer, entonces uno aprovecha y hace una práctica de extintores, sí. Y lo vacía y lo lleva vacío pues a la recarga, es lo ideal. Sí, mire, entonces es uno que aprovecha. En el tema de emergencia uno tiene que ir muy desconfiado, y yo tengo muchos amigos que recargan extintores y venden extintores, pero yo en las empresas siempre digo, tiene que ser desconfiado. ¿Quién me garantiza a mí que cuando yo lleve ese extintor y lo lleve lleno, no me lo van a volver igual? Igual, sí. Si yo hago la práctica, lo mínimo que tienen que hacer es destaparlo. Es lo mínimo, y se van a encontrar con algún elemento defectuoso, se van a encontrar que el tubo interior está suelto, se van a encontrar de que como ya quedó tan poquito de agente extintores van a tener que recargarlo bien. Entonces esa es una muy buena práctica, además porque sirve para que usted recuerde el conocimiento y mejore la habilidad de usar el extintor. Claro, sí. Y además porque como usted, John Jairo, nos decía ahorita, es muy importante tener un extintor multipropósito, pero entonces no es lo mismo si se hace una llama por
bueno, por un químico, digamos, bueno, no sé, en la O, cocina, una o una llama o cuestión algo, eléctrica. o por eléctrico Diferente. o materiales, entonces ahí es donde entramos y decimos, bueno, es la casa, pero ¿qué hago? Porque es que la verdad es que el conocimiento es mínimo, en realidad no sabemos qué hacer frente a una emergencia. Entonces, si está el extintor y de pronto lo sabemos usar, si de pronto lo hicimos recargar, vaya, úselo. Pero no sabemos diferenciar entre diferentes tipos de fuegos, entre diferentes cosas, que hay cosas que es mejor tirarle una cobija o arena, o bueno, lo que sea. Entonces son como cosas que deben ser muy básicas y que deberíamos tener todos introyectados. Sí, los extintores nos sirven para cualquier clase de fuego. Y en la casa hay una particularidad, y es que se presentan usualmente dos tipos de fuegos. Uno generado por los elementos eléctricos y electrónicos y el otro por los elementos combustibles en la cocina. En la cocina. Entonces, si es por algún daño eléctrico o es un mueble, en fin, usted lo que va a usar es ese extintor, ¿cierto? Porque usted lo que necesita es acabar la llama. Pero, contrariamente, en la cocina, lo último que usted va a usar es el extintor, porque usted lo primero que tiene que combatir es la fuente. O sea, cierre la llave del gas. Es lo primero que usted tiene que hacer antes de usar el extintor. Luego, si es en una perola o una sartén, usted debe tomar un elemento tipo toalla o tela gruesa, mojarla y tapar ese recipiente, porque el fuego está constituido por tres elementos, que son el oxígeno, el material combustible y la temperatura. Eliminando uno de los tres, el fuego se apaga. Entonces, cuando yo cubro ese elemento con ese, no sé, con esa tela, esa toalla totalmente húmeda, lo que se va a agotar es el oxígeno y el fuego se apaga. Ya que quedó de pronto la cortina que se incendió con el fuego que salió, o el mueble del pollo que se incendió, entonces ahí sí va a usar el extintor. Exactamente. Miren que no he hablado de echarle agua. Exacto. El agua solamente la saben usar los bomberos, entonces dejémosles la tarea a ellos. En la casa la mejor herramienta para apagar el fuego no es el agua. Bueno, pero hay que desmitificar algo también, y es que usualmente uno piensa que el que le resuelve el problema de emergencia son los bomberos y la policía, pero resulta que en el caso de una emergencia, la atención inmediata a esa emergencia que se presenta prácticamente puede ser determinante para evitar una lesión o la muerte o una cosa grave, ¿cierto? Porque el fuego, por ejemplo, si no tiene una atención inmediata mientras llegan los bomberos, no por culpa de los bomberos, pero de todas maneras pasan unos minutos y el fuego se extiende rápidamente, en pocos segundos, en pocos minutos. Entonces, cuando lleguen los bomberos, si uno no hace una intervención inmediata, muy probablemente ya ellos no tengan mucho que rescatar, aunque así lo quieran. Pero si uno hace una intervención inmediata, pues puede salvar una vida, puede ponerse, a salvo uno mientras llegan los... Sí, miren, lo que pasa es que el tema de las entidades de socorro se ha visto mal, se ha visto como el primer respondiente, resulta que es el último respondiente. El primer respondiente es el que está en el sitio donde se presentó el evento. Yo me acuerdo que hace como 2 años se presentó un incendio en un sector de Villa Santana y se quemaron 40 casas. Culpable los bomberos, fue lo que dijo la comunidad. Fue lo que dieron los medios de comunicación, que porque apagaron el fuego 1 hora después, que llegaron sin agua, cosas que no tienen relación con lo que ocurre realmente en Pereira. Y yo siempre lo he dicho y soy testigo de eso, los cuerpos de bomberos de Pereira y de Dos Quebradas técnicamente son de los mejores del país. Que de pronto faltan algunos equipos, sí, pero confíen en ellos porque efectivamente son de los mejores en preparación, en todo. Entonces, cuando uno sabe eso y le muestran esa otra realidad que es totalmente incorrecta, uno se pone muy triste. Y hace mucho daño también porque pues Claro. los bomberos sirven y todas pues las autoridades de emergencia, pero entonces también uno debe conocer y juzgar adecuadamente las cosas, ¿cierto? Sí, entonces simpáticamente hemos estado en el sitio adecuado en el momento indicado. En una fábrica de muebles por La Popa, un 5 de octubre, sábado,
de hace más o menos 3 años, se presentó un fuego. Coincidencialmente, la Brigada de Emergencias en ese entonces entrenaba el primer sábado de cada mes y de 12 a 2. O sea, todos salían a las 12 de trabajar y se quedaba la brigada de 12 a 2, solo el primer sábado de cada mes. Y ese primer sábado de ese mes, ese 5 de octubre, teníamos entrenamiento con la brigada. Y a las 12:30 se escucharon como 3 detonaciones como de disparo. Estábamos en el parque de enfrente cuando una brigadista volteó a mirar y dijo: se está quemando la fábrica. No tocó decirles nada. Ellos inmediatamente corrieron e hicieron todo lo que se había entrenado con ellos. Y gracias a la brigada de emergencias no se quemó la fábrica. Aproximadamente los daños se calculan en un 30% de la fábrica, de la infraestructura, pero la mayoría de las pérdidas fue en materia prima, ni siquiera en producto terminado. Eso es gracias a la brigada y al entrenamiento que habían tenido. Me acuerdo mucho que uno de los policías del CAI llegó y le dijo a los brigadistas que tenían que salir, que porque lo material se conseguía y la vida no. Y ella, una brigadista de 1,60, 1,65 metros de estatura, ante un policía de casi 2 metros de altura, se le enfrentó y le dijo: qué pena con usted, pero no nos vamos a salir, porque si se quema la fábrica no tenemos donde trabajar el lunes, usted llega mañana allá al CAI a trabajar. Y esa actitud, esa decisión fue lo que hizo que trabajaran aún más, conservando pues los temas de seguridad. Los bomberos llegaron como a los 18 minutos de haberse iniciado el fuego, sin decir que fue una mala acción, es simplemente que no están en el sitio donde se presenta el fuego y se van a demorar para llegar. Y lo mismo pasaría en la casa. Hace un año más o menos, menos de un año, cerca de mi casa se estaba quemando una casa que tiene 2 pisos y guardilla, y no se habían dado cuenta en esa casa. Mi esposa, cuando asomó a la casa, vio que salía humo y me dijo: mira que de allí está saliendo humo, ¿será que se está quemando esa casa? Cuando me asomó le dijo: no puede ser, es que los de la casa están ahí afuera y hacían arepas y eso. Entonces como que no se habían dado cuenta. No se habían dado cuenta. Cuando mi esposa me dice: pero es que ya está saliendo llamas. Dios. Entonces con otros vecinos pues sacamos el extintor, nos fuimos para allá y apagamos el fuego. Era una lavadora que se incendió con el sistema eléctrico, la ropa quedó alrededor, y la gracia divina será lo que hizo que el fuego no llegara hasta el calentador de gas, y estaban muy cercanos. Esas lavas casi siempre están cerca, ¿no? Esos aparatos están: el calentador, la lavadora, la secadora, o bueno, mínimo la lavadora. Y los bomberos quedan muy cerca, pero cuando ellos llegaron, llevamos apagado el fuego, con los extintores que Qué bueno, mira. ¿Sí? Entonces el tema no es de obligación, lo repito, es de necesidad. O sea, tenemos que aprender a prepararnos. Y yo siempre hago una comparación, y es el carro con la casa. Si bien es cierto que en la casa no hay extintor ni botiquín, porque la ley no lo obliga, en el carro sí. Pero entonces uno entiende por qué, si la obligación es que deba tener un extintor en el carro, ¿por qué se queman los carros? Miren, en el 2015 se quemaron alrededor de 380 carros en Colombia. Y en el 2016 780, casi 790, o sea, se duplicaron. Y entonces uno entiende eso, pero cuando uno se pone a reflexionar, uno ya dice: bueno, lo más probable es que el conductor no sabe usar el extintor, porque la ley no dice que antes de sacar la licencia tiene que aprender a manejar un extintor. Y cuando hay accidentes de tránsito, ¿por qué mueren tantas personas? Primero, porque esperan que llegue la ambulancia, que se va a tardar en llegar. Y segundo, porque cuando sacan el botiquín, ese botiquín que tiene no salva vidas, porque es que eso es lo más parecido a una cosmetiquera. Eso no salva vidas. El botiquín del carro tiene que ser como el de la casa, muy grande. Es más, no piensen que ese botiquín es para atender a otro. Piense en que si usted se accidenta, el que venga y saque esa cosmetiquera va a encontrar un elemento mucho más grande con que atenderlo y salvarle la vida a usted. Entonces miren que ahí uno tiene que hacer plan de emergencias en todo momento, en todo lugar. Yo digo, por ejemplo, que ir a mercar es una misión suicida. No por el tema de la plata ni nada de eso, sino porque se convierte a veces en el paseo familiar. Entonces nos vamos con los hijos,
con esa tía tan querida que vino de Medellín y en silla de ruedas, y cómo la dejamos todas en la casa, entonces nos la llevábamos a mercar también. Y estamos todos en el supermercado, eso repleto, y tembló. ¿Qué hacemos? ¿Buscamos los niños o sacamos la tía? Entonces uno diría, no, los niños, ¿listo? Y me cobra la tía. Y además de eso, ese dolor moral de saber que yo pude haberla salvado, pero que tenía que salvar mis hijos. Entonces es prepararse. Cuando mis hijos estaban pequeños y llegábamos al supermercado, primero no los dejábamos pues como perder de vista, y segundo buscábamos un punto de referencia, el arbolito de la esquina, el kiosco de la vuelta. Si pasa algo, si la gente corre, si se explota algo, si no me ve, si tiembla, allá nos vemos. Pero eso que tú estás compartiendo me parece a mí muy valioso, obviamente por lo que estamos hablando, pero también por la psicología, digámoslo así, del niño. O sea, el niño, a todos nos pasó, yo creo que nos sentíamos abandonados, que de pronto volteamos a mirar y los padres no estaban, pues porque caminan más rápido, de pronto nos elevó y están más adelantico. Pero esa sensación de abandono, pues es horrible en un niño y se angustia. El solo esa indicación de un padre, que es algo muy sencillo, que le diga al niño, si llega a suceder algo o de pronto llegas a perderte, pues no va a pasar, pero si llegara a suceder, entonces este arbolito está. Entonces eso le va a dar mucha tranquilidad al niño, ¿no? A los padres, a los niños. Es un tema también más allá de la seguridad y la salud, un tema como de bienestar, de seguridad, de protección, de cuidado. Va mucho más allá lo que usted dice, John Jairo, de la norma, ¿no? De lo que hay que cumplir, va mucho más allá de eso. Del cuidado. Exacto. El otro tema es en el colegio, porque es uno le suelta a los hijos bajo la protección de personas que uno no sabe si sepan o no de emergencias, y me ha pasado en varios colegios donde han estado mis hijos. Entonces yo siempre les he dicho qué hacer si tiembla, por lo menos, y es no correr, es buscar un sitio seguro. Y me pasó en un colegio de un gran renombre en Pereira, una gran trayectoria, donde yo le dije a mi hijo, si tiembla, mientras esté temblando, digan lo que digan, usted no va a salir y se va a alejar de esas ventanas y se hace en esta esquina. Bien. Pocos días después hicieron un simulacro por sismo en el colegio. Entonces, cuando dieron por los altavoces que iniciaba el simulacro por terremoto, el profesor que tenía en ese momento les dijo, bueno, todos con la maleta en la cabeza y corriendo para el patio, los quiero ver allá. Mi hijo no salió. Él salió cuando él creyó pues que era conveniente, que ya había parado de temblar. Pues cuando llegó allí fue objeto de burlas, de los mismos profesores incluso. Cuando llegó a la casa por la noche, llegó totalmente descompuesto y diciéndome que yo era el culpable de que lo hubieran maltratado psicológicamente a él. Pues eso hizo que yo cancelara todas las citas del otro día y me fui para el colegio. Y hablé con la coordinadora, hablé con el rector y me fui a hablar con el profesor y le dije que no fuera irresponsable. Yo soy una persona muy paciente. El tema es que cuando uno siente que se vulneran sus derechos o a los que más quiere, pues uno se descompone, pero no necesita uno puede ser tampoco grosero, ¿cierto? Y entonces yo les dije, para que no vuelva a ocurrir, como es mi hijo el que está acá y está en riesgo, muéstrenme el plan de emergencia y lo actualizamos. Pero no puede quedar ahí, necesito a todos los profesores para darle la orientación de qué hacer en caso de una emergencia acá en el colegio. Pasó algo bien simpático, los reunieron y a los 10 minutos me tocó apagar el equipo, porque son muchos de ellos más indisciplinados que los mismos niños, tomando tinto, otros en la puerta fumando, charlando, no estaban prestando atención. Entonces cuando apagué los equipos me dijeron, ¿cómo así? ¿Es que ya terminó? Le dije, no, ustedes dijeron que terminara. Entonces fue como el momento en que ellos como que reflexionaron y dijeron, no, entonces vamos a quedarnos acá y continúe otra vez. Pero eso es un tema que es como el espejo de lo que vivimos, o sea, no lo tomamos en serio el tema, nos parece pues algo como, ay no, pues qué exageración, salgan los niños, pero es que tiene una razón de ser cada acto,
cada hecho, y lo que usted dice, como padre, yo le entrego mi hijo a una institución, el padre sabiendo del tema y sabiendo que la institución está siendo arbitraria con un tema que es de la vida, de sobrevivir, entonces es un tema de verdad que hay mucho como por hacer y trabajar. Sí, y el otro tema es que cuando tiembla fuertemente, ¿qué hacen los papás y las mamás? Salir corriendo. Dejan lo que están haciendo y salen corriendo para el colegio. ¿En qué momento llegan al colegio? Cuando hace media hora paró de temblar. Y llegan gritando. Sí, llegan rápido. Entonces llegan a estresar a los Porque niños y a preocuparlos cuando los niños ya estaban tranquilos. Entonces eso pasa es porque en los colegios públicos y privados, en ningún momento en reunión de padres de familia le dicen a los papás vamos a hacer un simulacro con ustedes. Entonces desconocemos qué es lo que hay de preparación, entonces eso hace que muchas personas corran. Entonces cuando nosotros aplicamos eso y lo aplicamos todos los días, tiene que cambiar esa obligación de hacerlo por la necesidad de sobrevivir. Lo que decías, por ejemplo, ahorita de ir a cine es muy cierto, o sea, uno va a cine y que tiene que llevar una buena compañía, ¿cierto? Ir a cine solo pues no aguanta, y otra compañía pues mucha plata. Ir a cine no son las boletas, es lo que uno coma allá que es lo costoso, entonces hay que llevar mucha plata. Y está uno allá viendo la película, comiéndose sus crispetas o su perro con su gaseosa, y tembló. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Porque es que yo cuando veo una sala de cine no veo a alguien que diga un brazalete, un chaleco, algo que diga brigadista, no. Un joven, una joven, un señor, una señora, que lo esperan en la puerta, le solicitan el tiquete y le dice sígame. Y se va con una linternita muy chiquitica y le dice, y este es su puesto. Y mientras uno se acomoda, se perdió. ¿Y qué se llevó? La linterna. Aunque en cine, pues sí hay como al inicio de la película dan como ahí las indicaciones. De las salidas de emergencia. Busque las salidas, pero la verdad yo me pongo a poner cuidado, yo digo, pero es que en esta oscuridad uno ve unas medias lucecitas ahí, entonces también genera confusión. Sí, entonces ¿qué hay que llevar? No se le puede quedar la linterna cuando se vaya para cine. No se le puede quedar el pito cuando vaya para cine. Y qué bueno que de pronto en el bolsillo, en el bolso, en el morral, echará también un tapabocas, porque el tema es que si hay un mediano colapso, va a haber partículas en el ambiente que ingresan por la vía aérea y quedan justo en la garganta. Entonces no va a poder gritar, se va a dificultar la respiración. Entonces son 3 elementos que no pueden faltar en todo momento. Y que yo estoy viendo que John Jairo los carga, ¿no? Los tiene parte de su llavero. Porque cuando nos dicen linterna, pues entonces de pronto nos imaginamos la linterna, o cuando dicen el pito, no, pues es que es un tema casi que de llavero. La linterna es de pilas. Y esta linternita es recargable. Es recargable, no estorba, está en el llavero. ¿Cómo recargable? ¿Cómo? Con la luz. Solar. Sí. Ah, qué bien. Incluso hay unas de dínamo, o sea, hay una variedad impresionante, pero lo importante es que si todos cargáramos una linternita, por pequeña que fuera, el haz de luz que salga de todos va a ser muy bueno. Muy grande. Exacto. Sí. Bueno, y también pasando al tema de nuestro, de ser conscientes de la prevención, muchas veces no sabemos dónde nos atienden una emergencia, ¿cierto? En la EPS, entonces, bueno, ¿dónde son mis emergencias? ¿Cuál es el número de los bomberos? ¿Cuál es el número de la policía? ¿Cuál es el número, por ejemplo, para denunciar un maltrato infantil? Bueno, un tema ambiental. Entonces, mucha información que tampoco manejamos, entonces ahí mismo vamos a Google, de pronto alcanzamos a preguntar y a veces se nos cruzan los cables. Entonces, ¿qué piensa John Jairo como de establecer ese pequeño directorio que podamos tener en los celulares, o cómo podemos hacer y qué números o qué líneas nos puedas recomendar para que nosotros tengamos a la mano? Y en cuanto a ese plan de emergencias personal, ¿cómo nos orientas como para que vayamos teniendo esos números, esos contactos y esas líneas claras? Sí, lo que acabas de decir es cierto, debe ser un pequeño directorio. No necesitamos 5 hojas de números de emergencias. ¿Qué necesitamos? Saber que en Pereira funciona la línea única de emergencias, que es el 123. Desde cualquier teléfono fijo y celular, es más, así el celular no tenga minutos,
Es una línea gratuita, 123, línea única de emergencias. Lo que pasa es que hay una saturación y es porque, creo, si mal no me acuerdo, el año pasado fueron más de 900 falsas alarmas que reportaron al 123. Entonces hay cierto tráfico en las comunicaciones que a veces la ley de Murphy aplica, y es que todo lo que pueda salir mal, saldrá mal. Entonces justo cuando yo necesito están recibiendo una falsa alarma. Claro. Entonces ese es el primer número que no nos puede olvidar. El segundo, y es operado por la Policía Nacional. Otro número que no nos puede olvidar es el 119, que es la alarma de bomberos. Sí. Y ya los otros números corresponden pues como a las necesidades propias. Por ejemplo, si yo necesito una ambulancia en Pereira, ¿qué número debería marcar? Alguno me dirá, no, pues marquemos a la Cruz Roja. Listo. El número de emergencias de la Cruz Roja es el 132. Pero la pregunta es, si en el lugar donde estoy podrán llegar a tiempo. 2, si habrá disponibilidad de la ambulancia. 3, cuánto cuesta el servicio. Y no pasa solo con ellos, pasa con todas las entidades privadas que tengan ambulancias. Entonces el listadito de servicio de ambulancia tiene que ser más amplio que la Cruz Roja. Deben tener 3, 4, 5 números de empresas diferentes de ambulancias privadas, teniendo en cuenta que van a cobrar. Ellos van a cobrar. Salvo si uno paga un servicio especial que también hay, claro que sí, de atención en urgencias y emergencias, ¿cierto? Salvo en esos casos, usted sabe que va a tener que pagar, ¿cierto? El otro tema es que muchas personas se cuestionan, bueno, pero ¿por qué llegan tantas ambulancias a un accidente de tránsito? Sí. Pues porque el SOAT le paga. Sí, pero no tienen que cobrarle al paciente, le van a cobrar al SOAT. Exactamente. Pero en la casa no hay SOAT. En el centro comercial no hay SOAT. Entonces tampoco van pues como a perder, esto es un negocio. Entonces tenemos que estar preparados para eso, tener ese marranito en la casa como para situaciones que se puedan salir de las manos. John Jairo, ese tema de primeros auxilios, también decimos que todos deberíamos tener un curso básico de primeros auxilios, cuántas cosas se pueden evitar. En estos días me pasó que estaba en el centro comercial Arboleda, y entonces estaba ahí almorzando cuando pasó un señor, una señora con una niña grande que yo veía que de pronto tenía alguna situación pues cognitiva especial. Entonces la niña grande y se desplomó en ese momento. Entonces ahí mismo pues claro, ¿cuál es la reacción de uno? Como tratar de pronto que ayuda, pero pues la verdad uno no sabe. Uno tiene las mejores intenciones, pero uno no sabe cómo entrar en la escena, ¿cierto? Entonces, pues asumo yo que ellos eran los padres, estaban como muy cerrados en la situación, porque llegó una médico, le dijo, yo soy médico, yo puedo ayudar, y los padres, no sé, dijeron, no, nosotros nos encargamos. Pues, la verdad, la actitud de ellos no fue como un poco cerrada, pero me puse yo a reflexionar, y entonces yo decía, Dios mío, uno no sabe qué hacer certeramente en estas situaciones. Digamos, eso fue en un centro comercial, pero de pronto yo me la pude haber encontrado estando sola. No sé, tantas situaciones que suceden y que uno quiere hacer, pero no sabe uno en realidad qué hacer, ¿cierto? ¿Cómo es ese tema, John Jairo, de los primeros auxilios? ¿Qué nos puedas recomendar? ¿Qué nos puedas sugerir? Bueno, en el tema de primeros auxilios hay infinidad de cursos, con unas variables impresionantes en temas, en horas, en costos. Lo que uno tiene que saber es que cuando hablamos de las 6 jugadas maestras para el plan de emergencias en la casa, uno de ellos es identificar riesgos y peligros. Entonces, dentro de los riesgos y peligros tiene que ir involucrado el tema de, ¿será que me puede hacer daño? Y si me hace daño, ¿qué daño me podrá hacer? ¿Me podrá quemar? ¿Me podrá herir? ¿Me podrá asfixiar? Y con base en eso es que yo debo capacitarme en primeros auxilios con esos eventos básicos. Pero ¿qué es lo que más ocurre? Miren, en la empresa hay brigadistas, o sea, hay quien responda. En el centro comercial hay quien responda, en la casa no hay quien responda. Entonces en la casa tenemos que prepararnos para un atragantamiento, porque todos los días comemos sólidos, o sea que ese es un tema que no puede faltar en primeros auxilios. Segundo, el tema de verificar si tiene vida o no a través de los signos vitales, por lo menos pulso y respiración, hay que saber tomarlos. El otro tema es qué hacer con una herida pequeña y una herida grande. Se manejan diferente.
Entonces, una herida pequeña, por ejemplo, yo puedo lavar la herida y después la cubro. Pero una herida grande, profunda, sangrando, yo no tengo tiempo de lavarla. Yo tengo es que limpiar, cubrir, hacer presión y rápidamente al centro hospitalario más cercano. Entonces, con las quemaduras se presentan también mucho y hay que aprender a diferenciar cuál de las tres quemaduras es la que voy a llevar rápidamente al hospital. Entonces, miren que así como eso, es que yo debo empezar como a clasificar qué es lo que voy a aprender en primer auxilio. ¿Qué es lo que yo necesito aprender y para claro. qué? Y si hay escalas también, posibilidad de fractura, entonces también tiene que aprender eso. Sí, es muy recurrente en los hogares, por ejemplo, la caída de escalas y la herida cuando se parte un vidrio de una ventana, un espejo o algo. Eso es como bastante frecuente. Sí, yo me acuerdo mucho de mi abuelita, que en paz descanse, ella era muy sabia, ¿cierto? Entonces ella usaba dos cosas para las heridas, agua oxigenada y café. Entonces el agua oxigenada para cuando la herida no era muy compleja, y el café para cuando la herida era muy grande y sangraba mucho. Ahora le dicen a uno, no use el café porque es malo, pero no saben explicar a uno por qué es malo, porque como antes sí servía, ¿cierto? Entonces yo les digo, tranquilos, no es que no sirva, es que si no hay más tocó. Lo que pasa es que todo evoluciona. Y en primer auxilio se evolucionan los procedimientos, los equipos de respuesta a emergencias. Ahorita hay muchas cosas para no tener que usar eso, ¿cierto? Y ya uno en la casa por lo general no tiene café de ese para colar, sino del instantáneo, claro que sí. Entonces ya uno ya no cuenta. Claro, entonces todo evoluciona y uno no puede quedarse al margen de esa evolución en ese tema que es tan frágil, que es el tema de los primeros auxilios. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando uno se golpeaba la cabeza y se da el famoso chichón, entonces lo primero que buscaba era miel. Y por ahí buscaba o una moneda o una cuchara. Entonces le impregnaba el chichoncito de miel y con el otro elemento entonces empezaba a hacerle fuercita ahí a la frente y eso dolía impresionante. Ay, ¿cierto? Dios mío, sí, claro. Entonces yo me la imaginaba a ella, nunca lo dijo, pero me la imaginaba ya haciendo esa presión diciendo, para que no lo vuelva a hacer, ¿cierto? Porque eso no sirve para nada. Eso no sirve para nada. Era más que todo la corrección, de que aprendiera y dejara de pues mentir. Eso pensaría uno, ¿cierto? Que usamos ahorita el hielo es el mejor analgésico natural que existe. Hielo. No puede faltar el hielo en la casa. Entonces cosas como esas son las que son tan simples, pero que tenemos que evolucionar. Sí, John Jairo, y con todo el tema de conocimiento, de experiencia, de pasión que tienes en el tema empresarial, ¿cuáles son como esos pros y contras del manejo de la prevención, de las emergencias, de toda esta cultura en el mundo empresarial? O sea, vemos cuáles son como los principales desafíos, ¿no? Los desafíos a nivel macro, a nivel micro, que tenemos en este momento. Bueno, mucho de ello es el tema económico, ¿no? Cada que hablamos de plan de emergencias en las empresas, se habla de inversión, pero lo ven como un gasto. Hay que comprar una camilla, vale 200.000 pesos, entonces primero piensan en el factor económico, no hay plata. O en comprar otras cosas más prioritarias, ¿no? O los elementos de protección para un trabajador que no va a tener poco tiempo y dice, bueno, ¿y yo qué hago? Son solo una semana o dos y entonces no me lo devuelve, ¿o qué? Entonces el factor económico es algo que afecta directamente el comportamiento en emergencias. Lo segundo es la cultura. Es que a mí me dicen que yo tengo que prepararme porque me obligan, entonces a veces no lo hacemos bien. En muchas empresas hay brigada de emergencias. ¿Qué tan preparada? No sé. Porque cuando el ministerio o cualquier secretaría llega allí, verifica que esté la brigada, verifica los formatos de asistencia a las capacitaciones, pero no verifica la habilidad que hayan adquirido como brigadistas. Entonces pasa una emergencia y pueden no responder adecuadamente. Entonces, como por cumplir. Y el otro tema que afecta es el tiempo de producción. Cuando hablamos entonces de sacar a los brigadistas a capacitación, siempre se ven en el tiempo que están dejando de producir. Si vamos a hacer un simulacro, siempre hay el pero de que vamos a parar la empresa. Entonces, hasta que no venzamos esos tres retos, los planes de emergencias
no van a ser 100% efectivos. Exacto, nos volvemos de pronto muy de forma y muy de cumplir el requisito y de que se vea allí el extintor en las empresas, que esté en los manuales, que esté en las reuniones. Es más, hasta tratamos de introyectar y de aprender, pero muchas veces no vamos más allá de lo que es un simple requisito, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos días reflexionábamos eso con un grupo con unos compañeros. Entonces se habla de, las empresas muchas veces se tranquilizan porque tienen el seguro contra incendios, por decir algo, un ejemplo. No, yo tengo mi seguro contra incendios, o sea, eso no pasa nada, si llega a suceder algo no hay problema. Pero entonces, ¿qué pasa? Resulta que cuando hay un evento de grande magnitud, pues entonces estas aseguradoras que están reaseguradas, pues envían sus peritos o como estos asesores que vienen como a verificar. Entonces van a llegar a hacer una lista de chequeo, ahí sí, basado en toda la normativa, y entonces va a llegar a analizar, ¿cierto? Bueno, ¿cómo tiene usted todo el sistema de incendios? Entonces, claro, van a ver que el sensor nunca tenía mantenimiento, no funcionaba, que los extintores nada tenían que ver con el fuego el cual se podía generar, que la bodega estaba usada para otro tipo de situaciones. Entonces ahí la aseguradora, cuando ya son grandes sumas de dinero, cuando son eventos súper grandes, la aseguradora también es una empresa que no va a perder y puede sacar ahí su lista de chequeo, decir, no, qué pena, pero yo pues por eso no voy a responder, porque una cosa es que yo sea aseguradora, otra cosa es que usted no cumpla con los parámetros básicos que yo necesito para garantizar una seguridad. Entonces volvemos a lo mismo, delegamos la responsabilidad en el otro. El bombero no llegó por culpa de él, la aseguradora ya tengo contra incendios, no me va a pasar nada, pero entonces a la hora de la verdad así no es, y todo recae siempre en una responsabilidad, y en ir más allá de esa forma, en ir más allá de que las cositas estén allí firmadas, sino que bueno, en realidad eso, ¿usted para qué lo está haciendo? En realidad se está cuidando. Es un tema que es de mucho, como de mucho fondo. Pero el tema es que en Colombia, cada que sacan una normativa, la sacan mostrándola como una obligación. No le muestran esa generosidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo muchas veces en los cursos que dicto, le pregunto a la gente, para ustedes, ¿qué es el Código Penal colombiano? Y me dicen exactamente lo mismo. Es el manual que nos castiga y nos manda a la cárcel y nos sanciona. Y les digo, no, ese realmente es el manual de convivencia por excelencia. Lo que pasa es que dice, si lo infringe hay que castigarlo. Pero las leyes en Colombia siempre me las muestran, no con la bondad, sino con la obligación. Entonces siempre vamos a estar obligados a hacer, y pues es que nos han enseñado a que no lo hago por necesidad, sino porque me obligaron. Existe el artículo 131 del Código Penal colombiano que se llama omisión de socorro. Dice que si usted no ayuda a una persona que tenga en riesgo su vida por un accidente o enfermedad repentina, pues podría ir a la cárcel de 2 a 4 años. Sí. Lo que pasa es que es de interpretación. A mí me lo muestran así. Entonces, ¿qué me están obligando? A que yo tenga que hacer algo, a que yo tenga que tocar a ese paciente, a que yo tenga que correr por una camilla. O el taxista, recogerlo, como y resulta veces que se niega. Hacer socorro es hacer una o varias acciones en beneficio de esa persona que esté lesionada o accidentada. O sea que si usted hace una llamada de emergencia, ya hizo socorro. Si usted no tocó el paciente, pero retiró los elementos con los que se pueda seguir lesionando, ya hizo socorro. Entonces, a veces vemos que la mejor alternativa es, como vulgarmente lo llaman, la ambulancia amarilla, el taxi. Sí. Resulta que no es así, porque es que el transporte es la última acción a realizar. Sí. Y en un accidente, usualmente, en una empresa, en un centro comercial, lo primero que piden cuando se accidentan es la camilla, no piden el botiquín. Cuando la primera herramienta es el botiquín, la última es la camilla. Sí, entonces, anteriormente decíamos hay que cambiar el cassette, ahora hay que decir hay que cambiar el chip, ¿cierto? Como todo se moderniza, tenemos que modernizar los procedimientos también. Y tienen que quedar totalmente claros, o sea, todo procedimiento de emergencia hay que enseñarlo y evaluarlo. Nosotros, por ejemplo, en la empresa nos dicen, vamos a socializar el plan de emergencias, listo, damos una presentación, un plegable, lo que sea, pero en ningún momento se evalúa, o sea, ¿qué tanto aprendió? Sí, no sabemos. Así es un tema importante en todo el proceso de cultura,
porque entonces, si bien la salud ocupacional, pues como se ha denominado desde siempre, ha sido un tema de unos pocos en las organizaciones, ahora la seguridad y salud en el trabajo involucra a todos, a los patronos, a los trabajadores, cada uno de nosotros tiene la obligación de cuidar la salud. Sí, yo creo que el Estado colombiano desde hace unos 10 años hacia acá se ha dado cuenta de que tiene que formular estrategias para que a nivel empresarial se pueda ver mejor organización. Miren, desde 1979, desde la ley novena, que es el Código Nacional Sanitario, y la resolución 2400, están diciendo hay que proteger a los trabajadores, pero siempre se busca la forma de evadir. Luego en 1989, en el tema del plan de emergencias, se ve la resolución 1016 que dice hay que hacer planeamiento para emergencias, hay que conformar la brigada de emergencias y hay que comprar los equipos de respuesta de emergencias que sean necesarios. Pero no existía una estructura o algo firme que dijera esta es la forma de hacer plan de emergencias. En el 2014 salió la resolución 1443, que en su artículo 25, prevención, preparación y respuesta ante emergencias, dice haga el plan de emergencias teniendo en cuenta estos 13 numerales. Pero tampoco pasó mucho, hasta que en el 2015 salió la resolución 1072, que dice vamos a reunir toda la normativa en seguridad y salud en el trabajo y vamos a dar unos plazos. Y efectivamente ahora se ve un poco más de evolución en el cumplimiento de la norma, no sé en la cultura todavía, pero por lo menos el cumplimiento de la norma se ha visto una mayor evolución por esos plazos. Esperemos que el año entrante, donde ya empieza el periodo de implementación de todo el sistema, le presten más atención al tema de emergencias. Claro que sí, y todavía se siguen esperando como reformas a la legislación. Va a seguir. Sí. Todo va a evolucionar. Bueno, el hecho es que se han formulado concretamente unas responsabilidades a las empresas también, no solamente pues como al empresario, como digo, sino también al trabajador, de cuidar la salud y de implementar pues unas acciones fundamentales que lleven a demostrar pues que sí se está trabajando buscando la seguridad de los trabajadores y garantizando la salud, sí, y la prevención y promoción de la salud. El aporte tiene que ser de todos, no solamente del patrono, ¿cierto? El trabajador, dice uno de los artículos del decreto 1072, que no me acuerdo cuál es, dice capacitación, y dice que todo trabajador tiene la obligación de asistir a las actividades de capacitación programadas dentro del horario laboral. O sea, no hay excusas del informe, no hay excusas de nada. O sea, tiene que asistir. Lo que pasa es que como son tantas normatividades que existen, entonces a veces ni siquiera el patrono sabe que existe ese artículo. Entonces, como es plenamente sancionable, yo lo primero que tengo que hacer es decir al trabajador, hay que hacerlo, mire que la ley lo dice, pero quiero que lo haga porque usted lo necesita. Bueno, ¿cómo resumiría todo ese tema de la seguridad y salud en del trabajo en las empresas? Pues ya tenemos pocos minutos como para redondear pues el tema así como lo hicimos en nuestro hogar, ¿qué medidas tomamos? Ya hemos considerado que nuestro vehículo, y es claro para todos, debemos cumplir también con el extintor, el botiquín y un chaleco y una linterna, pero un botiquín pues que sirva para algo como dices tú, pues que sirva para salvar mi vida al menos, pues no es una cajita con un pedacito de algodón y una botella de alcohol que tiene ya 5 años de estar ahí metida y ya está pues, o un extintor que ya se venció. Aprovechar a hacer unas prácticas básicas y cada uno de nosotros interesarse en unos conocimientos básicos de emergencias, pero para mi hogar, porque también es algo que no se puede generalizar. Identifico los peligros en mi casa y actúo para eliminar o minimizar el riesgo en ese sentido. Bueno, en la empresa entonces ahora, en la calle ni decir, ni siquiera lo hemos mencionado, pero en la calle tenemos muchos peligros también. Asumimos, pues estamos arriesgándonos cada vez que cogemos un carro y vamos por la vía, y si somos peatones también.
Pero entonces cuando se tiene la cultura, pues uno camina muy atento, observando las señales, ya uno se va metiendo pues como apropiando todos esos conceptos y aplicándolos a la vida. Ya entonces en la empresa, como todo, pues igual inicia identificando los riesgos, pues hay toda una legislación en torno pues a la seguridad y salud en el trabajo, como tú mencionabas, pero así como un resumen general, ¿cuáles son los elementos fundamentales que yo como trabajador debo apropiar en mi ambiente de trabajo? Bueno, mire, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es un universo y no es igual para todas las empresas, pero algo muy importante dentro del sistema es el planeamiento para emergencias. Cuando usted tiene un buen plan de emergencias, puede salvar muchas vidas. Cuando usted tiene muchos elementos de protección personal, podrá de pronto salvar unos pocos. Entonces, fundamental dentro del sistema es el plan de emergencias. El plan de emergencias es salvar, el plan de emergencias es vida, el plan de emergencias es bienestar. Ajá. O sea que si nosotros tenemos un buen sistema, con un buen plan de emergencias, tiene que funcionar y se tienen que salvar muchas vidas. Entonces, apliquémonos no solamente al tema de los formatos y al tema de saber que tenemos que utilizar unos procedimientos para ciertos trabajos. Pensemos que todo lo que hagamos tiene un componente de emergencias. Sí. Bueno, y también para terminar, me gustaría mucho, John Jairo, que nos compartieras lo que tú haces actualmente a nivel laboral, cuáles son los servicios, también para que las personas que estén interesadas puedan contratar, puedan saber de esos servicios, John Jairo, que usted brinda, que son tan valiosos, tan importantes. Bueno, desde hace aproximadamente 20 años o un poco más, estamos dedicados a hacer planes de emergencias empresariales, hospitalarios, escolares, familiares, comunitarios, municipales, planeamiento para emergencias. Y además de eso, nos gusta hacer el plan de emergencias, socializarlo y además de eso hacer el simulacro como prueba final, sin dejar a un lado el entrenamiento de las brigadas de emergencias. Claro. Cursos de capacitación, hacemos encuentros dentro de la empresa, fuera de la empresa. O sea, todos los días estamos enfocados en plan de emergencias. Todos los días. O asesoría, o ejecución, o simulacro, capacitación. Pero es todos los días desde hace por lo menos 20 años. Muy interesante. Sus datos de contacto, pues sería bueno también. A ver, la empresa con la que trabajo se llama Sinergia Gestión Integral de Riesgos SAS. Es una empresa que aparentemente no en el mercado, lleva 2 años, pero la trayectoria que tenemos es bastante amplia. Temas de marcas y eso varía incluso en las empresas más grandes, ¿cierto? Entonces uno también se innova. El número de celular, sí. Hay 2 contactos que son el 315-541-1713, Alejandro López, y el mío, John Jairo Celis, es 311-788-1246. Y nos pueden escribir al correo también. El personal es jjcelis con C de casa y termina en S, y después de la letra S, la G de gato, @gmail.com. Entonces es jjcelisg@gmail.com. ¿Qué mensaje, John Jairo, quieres como dejar para que cerremos el programa? ¿Qué quisieras que quedara en nuestra reflexión? Las personas que estamos acá compartiendo en esta mesa, las personas que nos ven, que nos escuchan, ¿qué quisieras tú dejar en la vida de ellos? Bueno, básicamente es que nos debemos querer más. Y ese querernos más no es comprar ropa nueva todos los días, no es tener los manjares todos los días en el comedor de la casa, es garantizar que vamos a salir vivos de la casa y que vamos a regresar vivos a la casa y en buen estado. La historia no perdona. En el terremoto del 25 de enero del 99, uno de los primeros edificios que decayó fue el de bomberos. Entonces, quiero cerrar con esta frase que si la ponemos en práctica, vamos a poder sobrevivir. Dice que generalmente la persona que sobrevive a los desastres no es la más fuerte, sino la que mejor se prepare. La preparación. Bueno. Bueno, excelente. Bueno, muchas gracias, John Jairo. Esperamos volverlo a tener acá y continuar con un tema que, como tú dices, es
un universo, es bueno para todos, como se pudieron dar cuenta, pues lo debemos aprovechar, debemos apropiar todos estos conocimientos, ponerlos en práctica y seguramente estaremos cuidando nuestra vida y la de otros. Entonces muchas gracias, Dianis, a ti un abrazo de gratitud también por tu compañía. Por tu bondad. Y bueno. Ay, John Jairo, muchas gracias a ti también. Bueno, aprendimos mucho. A ustedes muchas gracias por haberme invitado y además porque este tema, si uno de verdad lo quiere, lo tiene que practicar y lo tiene que divulgar sin celo alguno. Para todos, muchísimas gracias, que acaben de pasar una feliz noche y espero que en otra ocasión podamos tener otra conversadita como esta. Claro que sí, esa es la idea. Bueno, claro que sí. chao. Chao, chao.